Am, Ayer por el grupito de WhatsApp, una hermanita hizo una consulta sobre el tema de la proyección y le planteé que podríamos hacer esta clase sobre ese tema. Eh, es un tema que se toca mucho en el estudio del curso y que se tiene que entender en distintos niveles antes de poder practicar el verdadero perdón del curso, porque si no vamos a estar con una confusión que nos lleva por mucho tiempo a creer que estamos perdonando verdaderamente, pero en realidad todavía estamos haciendo real el error. Em, Vamos a hablar primero del nivel de la proyección del mundo, del universo físico, del universo de tiempo y espacio. Como se nos dice en el curso en un comienzo, Dios creó a su Hijo, que fue la perfecta extensión de su amor, y lo creó con la misma capacidad de crear. En este ámbito del cielo o en el conocimiento, como se le llama también en el curso, debemos recordar que no hay imagen, no hay percepción, no hay cuerpo, no hay figura, no hay dimensión, no hay separación, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada de lo que pudiéramos imaginar, porque literalmente no hay imagen, no hay una figura delimitada, y como se nos dice también en el curso, no hay un lugar donde termine el hijo o termine el padre y comience el hijo como alguien separado. No hay realmente una brecha, una división o algo que pueda separar algo en el cielo, porque en el cielo todo es uno, de una manera que literalmente no se puede imaginar, de una manera perfecta, perfectamente uno, una solamente. Entonces, se nos dice que en el cielo y solo en el cielo se puede crear, que es expandir este amor de Dios. Y no tiene nada que ver con lo que llamamos nosotros aquí en el mundo nuestras creaciones. Por ejemplo, si alguien es pintor o artista y hace una obra, normalmente le llamaría a eso una creación. Dentro del ámbito del mundo no hay nada de malo en que ocupemos ese término, pero dentro del estudio del curso debemos tener claro de que nada de lo que hagamos aquí en el mundo es una creación, todo es una fabricación. Y cuando hablamos de fabricación en el curso estamos hablando de un sueño, una ilusión, de proyectar una ilusión, extender, entre comillas, una ilusión o inventar algo. Lo que es inventado no es creado. Esta es la diferencia que se hace en el curso. Lo que es fabricado no es una creación. La creación es amor y solo amor sin forma. Es ese amor infinito de Dios que lo extendió para crear a su Hijo y a la vez su Hijo lo extiende para hacer sus creaciones, como se nos dice en el curso, las cuales en realidad no son plurales, es una sola extensión de amor, siempre es un solo amor. El amor del Padre, el amor del Hijo y el amor de las creaciones del Hijo es un solo amor. Jesús nos habla de las creaciones del Hijo o de los hijos y habla en plural porque sabe que nosotros creemos que somos plurales, que creemos que somos más de uno. Por eso es que nos habla así. Pero muchas veces nos recuerda, de hecho muy seguido, que Dios tiene un solo Hijo y en el cielo todo es uno. Incluso la extensión del Hijo también es una sola. Ahora, entendiendo, espero, esta diferencia entre la creación y la fabricación, vamos a entender que toda la proyección del mundo fue una fabricación y no una creación. Se nos ha dicho normalmente en las religiones cristianas, sobre todo, que el mundo o todo el universo, el cosmos, es una creación de Dios y básicamente en el curso se nos dice que es solo una fabricación del Hijo dormido. En la primera división que pareció ocurrir, como sabemos nunca ocurrió ninguna división, pero cuando pareció ocurrir la primera división y se separó la mente con M mayúscula, que era la mente del Hijo y del Padre a la vez, de la mente con M minúscula, que es la mente del Hijo dormido, luego de eso pareció fragmentarse en muchas mentes, que es lo que también podríamos llamar almas, o lo que parecemos ser nosotros, como entidades separadas, y luego de eso proyectamos todo un universo de tiempo y espacio que es la proyección física. Esta es la primera proyección que hicimos. La primera proyección de la forma. Antes de esto se nos dice que hubo una proyección de culpa hacia el padre, cuando el hijo pensó que se separó, y ahora estamos hablando del hijo dormido con la mente minúscula, proyectó su creencia de ser culpable sobre el padre
y se imaginó, se inventó, se fabricó en su alucinación un padre iracundo, un padre castigador, un padre que estaba enfadado, ya sea porque lo asesinaron o porque lo traicionaron o porque algo grave y serio ocurrió, lo que llamamos pecado. Esta es la invención de nosotros mismos escuchando al ego. Y puesto que le creímos a nuestro ego y nuestro ego nos decía, sí, te separaste realmente, pero en realidad tu padre te echó y ahora está enfadado porque te fuiste. De alguna manera queríamos culpar a nuestro padre, de alguna manera queríamos proyectar la culpa sobre Dios y nos fabricamos ilusoriamente, imaginariamente, un Dios castigador. Y luego nos inventamos la fragmentación de la mente del hijo y luego toda la proyección del universo físico de tiempo y espacio. Algo que debemos tener muy claro a cada paso, en cada división, es que ninguna separación ocurrió, ninguna división realmente ocurrió. No ha pasado nada. No se separó el padre del hijo, el hijo no se fragmentó, ni tampoco realmente pudo crear un universo de tiempo y espacio de separación. Lo que sí hizo fue fabricar, y fabricar debemos tener claro que es alucinar, imaginar, soñar, inventar. Esto es la fabricación, es algo que no es real, que no tiene efectos reales, que no le puede afectar en absoluto al padre, ni tampoco realmente al hijo. El hijo solo se puede autoengañar con que sus fabricaciones le pueden afectar de alguna manera. Entonces, una vez que nos fabricamos todo el mundo de tiempo y espacio, lo hicimos con un propósito. Primero, el propósito fue reflejar la idea de separación y a la vez la idea de un ataque contra Dios. Por eso es que aquí todo refleja separación y ataque. Y también lo hicimos con el propósito de proyectar la culpa, de decir, hay algo ahí afuera que es responsable de mi desdicha o es responsable de que yo esté separado. Hay algo o alguien ahí afuera que tiene la culpa. Entonces nos fabricamos todo el mundo de figuras, de lugares y de cuerpos para echarle la culpa a alguien más. Esta fue la primera fabricación visual, perceptual. Ahí nació la percepción. Entonces, lo que hacemos hoy en día en la vida común de cada uno de nosotros, guiados con el ego, es proyectar culpa encima de la proyección general que hicimos, encima del telón. Podríamos decir que primero proyectamos el telón del cine, la tela, la pantalla, y ahora lo que hacemos es proyectar nuestra propia idea de culpa encima de eso. Cuando hablamos de perdonar nuestras proyecciones, no estamos hablando de perdonar las fabricaciones físicas, sino la interpretación que yo tengo de los sucesos o los acontecimientos o el comportamiento de mis hermanos. En otras palabras, yo actualmente, como soñador del sueño, no tengo control sobre todas las cosas, sobre todos los objetos o cuerpos dentro del sueño, pero sí tengo control de mi mente y de mi tomador de decisiones. Puedo controlar con qué maestro quiero ver la proyección. Quiero, puedo controlar si lo veo con el ego o con el Espíritu Santo, o Jesús que representa al Espíritu Santo. Tengo solo esas dos opciones. Entonces, muchas veces viene esta confusión de decir, tal suceso, tal enfermedad de mi hijo fue mi propia proyección, tal guerra en otro país fue mi propia proyección, yo estoy proyectando esto. Y Jesús nos dice, tal vez tú no estés proyectando eso, quizás como una solamente todos lo hicieron al comienzo del sueño y todos como una solamente escribimos el guión del sueño, sujeto a algunas o a muchos cambios. Pero de lo que sí estoy seguro es de que en este momento, como no tengo quizás control sobre los sucesos allá afuera, yo no estoy proyectando los sucesos, sí puedo darme cuenta de que estoy proyectando culpa en esos sucesos o en mis hermanos y mis relaciones al notar mis emociones tormentosas y amargas, al darme cuenta de que estoy enfadado, atemorizado, preocupado, ansioso, o de alguna manera tengo cualquier tipo de miedo o falta de paz, es ahí donde me doy cuenta de que estoy proyectando culpa. No es que yo haya proyectado el que, no sé, la llave del agua de la cocina se haya echado a perder. Quizás en algún nivel muy profundo, inconsciente, tal vez tuve influencia sobre eso,
Pero como nos enseñaba Ken Wapnick, él decía, no importa el cómo se produjo un suceso en el mundo, lo importante es que puedas mirarlo junto con Jesús para darte cuenta de que tal suceso no es real, es solo un sueño, porque si nos vamos por la idea de que cómo logré hacer que tal situación me aconteciera, vamos a estar haciendo real el error, vamos a estar otorgándole realidad a un sueño y es solo un sueño. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. No es lo importante el cómo yo pude fabricar una enfermedad en mi cuerpo o cómo yo pude hacer que, no sé, hubiese un mega desastre en mi ciudad o mi casa se derrumbara con un terremoto o cómo pude proyectar que mi pareja me abandonara, etcétera. La idea no es preguntarse cómo yo pude hacer eso, porque quizás yo no tuve control sobre esas situaciones. Incluso si hubiese tenido control sobre esas situaciones, tal vez fue un control inconsciente del que no nos debemos preocupar ahora, porque de todos modos no es real. Nada de lo que ocurre en la pantalla del cine es real, así que ¿por qué me debiese interesar el cómo yo pude producir una enfermedad en mi cuerpo? Basta con saber que quizás es la proyección de mi culpa, pero ahora tengo otra manera de mirar esa proyección. Ahora tengo otra manera de mirar la fabricación. Y todo aquí en el mundo es la misma fabricación, porque uno tiende a hacer una separación entre cosas buenas que me ocurren y cosas malas que me ocurren. Y Jesús nos dice, todas las cosas aquí son neutras. No hay cosas buenas y cosas malas. A juicio del mundo, por supuesto que las hay. A juicio del mundo es mucho mejor ganarme la lotería a que mi casa se queme. Cualquiera de nosotros con sentido común escogería la primera opción. Pero para Jesús o el Espíritu Santo, para nuestra mente correcta, no hay ninguna diferencia. No hay una diferencia entre que me estén, no sé, llevando cargado en un trono eh, como un emperador o que me estén clavando clavos en las muñecas en una cruz. No hay ninguna diferencia entre esos dos sucesos, porque ambos sucesos son ilusorios, son una mentira. No hay una mentira más importante que otra. Si la mentira no es real, no debiese importar, no tiene significado ni importancia, ni efecto sobre nosotros, ni influencia. Ahora bien, esta comprensión debemos hacerla mentalmente, porque por fuera, en el mundo de las formas o en el nivel del comportamiento, como nos sugería siempre Ken Wapnick, actuar con sentido común, actuar como personas normales. No es que de pronto voy a andar desnudo por la calle o voy a andar caminando por arriba del fuego o sobre vidrio molido. No se nos pide hacer todas esas cosas diciendo, todo esto es lo mismo caminar con ropa que caminar desnudo. Por supuesto, para Jesús sería lo mismo, pero para el común de la gente no sería lo mismo. Y es por eso que se nos pide tener un sentido común. Ahora bien, si uno realmente estuviese uniéndose con Jesús y uniéndose con la mente correcta, con el Espíritu Santo, por supuesto que uno no tendría, muy probablemente no tendría un comportamiento desquiciado o un comportamiento poco sensato. Tendría un comportamiento útil, servicial y con un sentido común. Y por supuesto, impregnado de amabilidad y de bondad. Lo que debemos entender aquí siempre es que tenemos un tomador de decisiones y que eso es lo único importante dentro del sueño. Lo único importante mientras estemos percibiendo, mientras estemos soñando, mientras sintamos sensaciones de miedo, angustia, inseguridad, culpa o ansiedad, tenemos que recordar, yo estoy eligiendo esas sensaciones en mi mente. Nada, absolutamente nada allá afuera me lo ha provocado. No son mis relaciones, no es mi pareja o mi expareja, mis hijos, mis padres, mis ancestros. Esto lo repetimos muchas veces. Nada, absolutamente nada puede influir en mi mente. Ni siquiera si me llevan a quemar o si me llevan preso o si me están torturando o cualquier cosa que le intenten o que le hagan a mi cuerpo físico puede influir en lo más mínimo a mi mente. En mi mente solo yo tengo poder, nada más. Lo que hacemos cuando creemos que las hormonas nos están influyendo o que el movimiento de los astros o la temperatura en el ambiente o las palabras que salen de otros cuerpos hacia nuestros oídos, si creemos que cualquiera de esas cosas nos puede influir en lo más mínimo, estamos proyectando nuestra propia culpa inconsciente. Esta es una manera de entenderlo. Sé que estoy proyectando culpa no porque veo sucesos aparentemente malos, sino porque me los tomo en serio.
y estoy perdiendo mi paz por ello. Creo que estoy perdiendo mi paz por ello, en realidad, porque no estoy perdiendo la paz por ello. Como nos dice la lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Así podríamos decir, nunca tengo miedo, nunca estoy ansioso, nunca siento culpa, nunca estoy iracundo o nunca estoy triste por la razón que creo. Estoy enfadado, triste, depresivo o culposo simplemente porque elegí al maestro equivocado. Y hay otro maestro en mi mente. Hasta que yo no quiera reconocer esta parte, el tomador de decisiones, yo no voy a poder hacer otra elección. Y por lo tanto, como ya he proyectado el problema afuera y creo que mi falta de paz proviene de alguien o algo allá afuera, voy a intentar buscar soluciones allá afuera. Entonces digo, como mi problema de paz, mi problema de falta de paz es mi pareja, voy a terminar con ella y se acabó el problema. Como el problema de mi falta de paz es que no tengo dinero, voy a salir a robar dinero y se me acabó el problema. O voy a buscar un trabajo, que sería lo más sensato. Como mi problema es la temperatura en la zona donde vivo, me voy a ir a vivir a otra temperatura, a otro lugar donde haya una temperatura más cálida o más fría según mi gusto. Mientras crea que el problema de mi falta de paz o de mi incomodidad está en alguien allá afuera o en algo, un acontecimiento, un suceso, un lugar, un objeto o una idea, quizás, voy a intentar buscar una solución allá afuera. Y soluciones hay muchas. Siempre hay un ídolo para reemplazar a otro, pero ninguno de nuestros ídolos nos dará la paz que nos daría el elegir al maestro correcto. Y el elegir al maestro correcto no quiere decir que yo por obligación me tenga que mantener con la misma relación, en el mismo lugar o en el mismo trabajo, etcétera. Sí quiere decir que incluso si me quedo ahí o me voy, voy a tener paz, porque ya no voy a responsabilizar a alguien o algo, sea lo que parezca estar afuera mío, ya no voy a responsabilizar a nada más que a mí propiamente por mi paz o mi falta de paz. Y esto también incluye todas las relaciones o los sucesos que creemos que nos pueden dar amor, felicidad, paz o alegría. Nada ahí afuera me puede dar la paz de Dios. Nada ahí afuera me puede dar amor o me puede dar felicidad. Absolutamente nada de mi proyección, es decir, nada del sueño, nada de la pantalla del cine puede darme ni una sola gota de bienestar. Muchas veces confundimos el bienestar físico con el bienestar mental y ambas cosas no tienen absolutamente nada que ver, porque pasamos toda una vida buscando el bienestar físico y creemos que eso es el bienestar mental o el bienestar emocional. Uno dice, me voy a salir de este ambiente laboral donde todos me juzgan o todos discuten o nadie me entiende y voy a cambiarme de trabajo o voy a ser ahora independiente y voy a trabajar en mi casa. Y ahora sí me voy a liberar de todo lo que me hacía mal o voy a ir en pos de mi bienestar. Entonces Jesús nos diría, bueno, no hay nada de malo en que quieras cambiar algo de tu sueño, pero recuerda que todo aquí es el mismo sueño y donde tú vayas, si no has deshecho el problema en tu mente, el problema te acompaña. Así que mientras no deshagas el problema de la culpa inconsciente, vas a seguir proyectando culpa en tus hermanos. No es que tú provoques los sucesos del mundo o provoques que la gente se enfade contigo. Es que tú estás eligiendo mirar esos enfados o esos juicios o esas críticas como un ataque o como un hecho punitivo contra ti. Te lo estás tomando en serio. Estás pasando por alto el hecho de que tus hermanos te están pidiendo paz, te están pidiendo ayuda y amor y los ves como un pecado. Te estás tomando en serio el error de tus hermanos. Incluso si tus hermanos no estuvieran en un error y estuvieran eligiendo la mente correcta, si tú no has deshecho el error en tu mente, la culpa inconsciente, seguirás proyectando culpa en tus hermanos. Esto es lo que tenemos que entender. Por mucho que yo me vaya al lugar más lejano de todo el planeta a vivir entre medio de las montañas y el bosque y me ponga a meditar todos los días y vivir con, no sé, conejitos y ardillitas y pájaros que se me posan en los hombros, eso no tiene nada que ver con la paz. Absolutamente nada, porque la paz es una decisión mental. Nuevamente, podría estar cargando una pesada cruz de 200 kilos con una corona de espinas ensangrentado y aún así podría tener paz. Podría estar encerrado no sé, en un auto en llamas que está a punto de explotar, como en las películas de acción, y aún así podría estar en paz. Me podrían haber dado una doble cadena perpetua en el peor calabozo del mundo y aún así podría estar en paz, porque la paz no está sujeta a las formas de un sueño, no está sujeta a lo que le hagan a mi cuerpo o a los acontecimientos a mi alrededor
o lo que le hagan al cuerpo de mis seres queridos, o de mi pueblo, de mi país o de mi planeta. No está sujeta mi paz a nada de las formas, simplemente a una decisión mental. Entonces, como el tema de esta clase es la proyección, debemos entender estos dos tipos de proyecciones y cuál es la relevante para la práctica del perdón. El primer tipo de proyección es toda la proyección del universo o el cosmos físico de tiempo y espacio. Esta es la primera proyección que contiene todos los sucesos, cuerpos o acontecimientos de todo el guión de la película, en toda la historia del tiempo. Esta es la primera proyección, la cual me ayudaría a entender que en algún nivel sí, yo soy responsable de lo que hagan todos los cuerpos aquí, porque compartimos la misma mente, pero solo por eso. Pero mientras crea yo tener mi propia mente individual, tengo mi propio tomador de decisiones individual y no soy en este nivel responsable del comportamiento de mis hermanos o de los sucesos en el mundo. Tal vez, por supuesto, si yo tomo un vaso y lo arrojo al suelo y se quiebra, en algún nivel sí soy responsable de eso. Si mi hermano toma un vaso y lo tira al suelo, tal vez no sea responsable de eso. Pero lo importante no es quién es responsable del suceso físico. Lo importante es quién es responsable de mi paz o de mi falta de paz en mi mente. Independiente si yo arrojé el vaso al suelo o el cuerpo de mi hermano lo arrojó al suelo. Entonces, esto es lo más importante. Lo importante no es quién lo hizo, sino con qué maestro quiero ver lo que aparentemente se hizo para poder reconocer, si elijo al maestro correcto, que nadie lo hizo realmente porque no está pasando, es solo un sueño. Como nos dice Jesús en qué es el perdón no perdona pecados, sino que reconoce que estos nunca ocurrieron. El perdón no perdona el vaso que quebró mi hermano o mi hermano que quebró el vaso. Perdono a mi hermano porque sé que no tiene un vaso, no tiene un cuerpo, no tiene un mundo. No hay un universo de tiempo y espacio. Perdono a mi hermano porque en algún nivel de su mente está pidiendo ayuda y es mi propia petición de ayuda. Y si yo me uno a su mente dándole la respuesta que es mi perdón, entonces comprenderé que no hay mundo. De alguna manera, en algún nivel de mi mente llegará la sensación de que nada de lo que haga mi hermano puede alterar mi paz, ni tampoco me puede dar felicidad, paz o amor. Entonces, si entendemos que el segundo nivel de la proyección de lo que estamos hablando es lo que nos compete para poder practicar el perdón, es decir, si yo quiero proyectar mi idea de culpa en el cuerpo de mi hermano, en la figura de mi hermano, o a veces quiero proyectar culpa en mi propio cuerpo, en mi propio personaje, en mi propia figura, esa es el tipo de proyección que nos importa a la hora de practicar el perdón. No el suceso en sí, sino la interpretación que yo tengo del suceso. Entonces, aquí también se puede dar una nueva confusión y es lo que caemos muchos con nuestro especialismo espiritual. Uno ve a alguien enfadado o a alguien discutiendo o a alguien que no, claramente no está en paz y uno dice, ah, si es que le veo enfadado es porque yo estoy proyectando mi enfado, por lo tanto le voy a ver feliz. Ah, mi hijo o mi hermano, o sea, quien sea que está tomando un cuchillo y está asesinando a su hermano, él es feliz y está en paz. Yo lo veo sano. Entonces, no es eso lo que se nos pide hacer. No se nos pide negar los sucesos del mundo. Simplemente se nos pide negar la interpretación que mi ego tiene de esos sucesos. Porque Jesús me diría, tu hermano está asesinando a su hermano. Eso no es un pecado, pero es un hecho dentro del mundo que no debemos pasar por alto antes de practicar el perdón. Si yo intento pasar por alto los sucesos de este mundo, voy a causarme una confusión tan tremenda que voy a caer en una crisis y en una depresión, lo cual muchos hemos pasado. Cuando uno dice, ese suceso no es real, no está pasando, o lo espiritualizamos y decimos, ah, tal catástrofe que ocurrió es para bien, es bueno y es bonito que pase. Y Jesús nos diría, nada que es bueno, nada que es bonito que pase. No, no solo porque le está perjudicando a mucha gente dentro del sueño, sino porque realmente no está ocurriendo, no es real, y lo que no es real no puede ser bueno. En algún nivel, para la práctica del perdón, todas las cosas aquí son neutras, pero no debemos negar que dentro del sueño las cosas sí son tormentosas y caóticas. Si yo paso por alto ese suceso, intentaré de alguna manera espiritualizar mi mundo. Una vez más,
Si yo veo que mi hermano toma una pistola y la apunta a mi otro hermano y lo intenta asesinar o lo asesina dentro del sueño, no me convendría decir, ay, qué bonito, qué espiritual, qué sagrado lo que estoy viendo. No tiene nada de bonito, de espiritual ni sagrado lo que estoy viendo, ni siquiera de útil. Para nada sería útil disparar a otro hermano, a menos que sea un zombie o algo así. Ya la cosa es que lo que importa aquí no es que yo espiritualice los sucesos caóticos del mundo, sino que yo reconozca que ahí hay una petición de ayuda, que lo que parece ser un ataque es una petición de amor, que básicamente me pide mi perdón, pide mi práctica del perdón, pide que yo haga a un lado mi juicio, que acepte a Jesús en mi mente o al Espíritu Santo, me pueda unir a la mente correcta ahí en mi interior y pueda mirar a través de los ojos del perdón para bendecir con mi paz a aquel hermano que está enloquecido de culpa, que tiene ira, enfado, desenfreno dentro del mundo, yo pueda mirarlo con la mente correcta. Esto no quiere decir que mi hermano vaya a soltar el arma y vaya a decir, ah, ahora te amo, no te quiero matar. Quizás no pase eso, pero lo que sí va a pasar es que al menos yo tendré paz y daré ejemplo de una mente correcta y una mente pacífica. Una vez más, cuando nosotros vemos a un hermano que está enfadado, que está enfermo o que tiene algún tipo de falta de paz, muchas veces nos vemos tentados a decir, ah, te veo sano, te veo feliz, te veo en paz. Y mi hermano no está feliz, no está sano y no está en paz. Dentro, al menos dentro del mundo no, y en su mente probablemente tampoco. Lo que sí está en paz, está sano y está totalmente feliz es el Cristo en él, del cual él no tiene ninguna conciencia y yo tampoco, porque todavía estoy haciendo real su cuerpo. Entonces, no se nos pide ver felices dentro del cuerpo, no se nos pide ver sanos a nuestros hermanos como cuerpos, sino que se nos pide mirar correctamente a nuestros hermanos que quizás están en un error, están pidiendo ayuda, están eligiendo al maestro equivocado, al ego, pero lo que se nos pide es reconocer que aquel error no ha sido un pecado. Eso es todo. Solo se nos pide no ver pecado donde solo hay un error. Esta es la manera de mirar correctamente y trascender la proyección. Primero, yo sentía una falta de paz por el comportamiento de mi hermano. Quizás él está enfadado o tiene dolor o tristeza. Y una de mis defensas, una vez más, es espiritualizar su dolor, su enfado, su tristeza o su sensación de temor. Y decir, ah, yo no veo a mi hermano enfadado ni atemorizado, yo lo veo feliz y él no se siente feliz. Esto no es el tipo de perdón que se nos pide. El tipo de perdón del curso es reconoce que en el nivel del sueño tu hermano no tiene paz y necesita tu ayuda, pero tu ayuda solo se la puedes dar desde tu mente. Y su ayuda solo la necesita en su mente, no necesariamente en su cuerpo. Independiente si después el reflejo de la ayuda se manifiesta como una ayuda en el nivel del cuerpo, eso ya sería añadidura o serían las pequeñas respuestas. Lo que nos importa como estudiantes del curso o como practicantes del perdón o del milagro es mirar correctamente. Y mirar correctamente, para repetirlo una vez más, no es espiritualizar el ego de mi hermano, sino dejar de justificar su ego y dejar de condenar su ego. Porque es así como dejo de justificar mi propio ego y dejo de condenar mi propio ego. Y puedo ver la neutralidad. Desde este punto de vista se puede ver al ego como neutro, como algo falso, ilusorio, y entonces lo pasamos por alto. Yo no puedo pasar por alto un acontecimiento o el error en la mente de mi hermano si yo no entiendo primeramente cuál es el error. Si yo creo que el error de mi hermano es las palabras que salen de sus cuerdas vocales o los gestos que hace con su mirada o los movimientos que hace con sus brazos, si yo creo que eso es el error de mi hermano, estoy equivocado. Estoy proyectando el error afuera y estoy viendo un problema allá afuera. El problema no está en el comportamiento ni en las palabras o acciones de mi hermano. El único problema en mi hermano es que eligió al maestro equivocado. Y si yo no tengo paz con respecto a eso, si yo me tomo en serio eso, quiere decir que yo estoy proyectando culpa sobre mi hermano y estoy eligiendo al maestro equivocado. Si hubiese elegido al maestro correcto, estaría con una perfecta paz mirando el error de mi hermano. No espiritualizaría su error, simplemente lo perdonaría al reconocer que es solo eso, un error y no un pecado. Es importante
Dentro de este tema, dentro de la práctica del perdón, entender la diferencia que Jesús hace en el curso de error y pecado. Jesús nos dice en los últimos capítulos del texto que el pecado de ser verdad sería imperdonable. Si realmente hubiese pecado, no se podría deshacer. Sin embargo, se nos dice que no existe el pecado, pero que sí hay un error en la mente de nosotros y que ese sí se puede deshacer y solo se puede deshacer tomando una nueva decisión, reconociendo que es solo eso, un error y no un pecado. Y solo puedo deshacer mi propio error. En última instancia, el que lo deshace es el Espíritu Santo. Mi función es elegirlo a Él como maestro. Él es quien deshace mi error al yo elegir ser su discípulo, su seguidor, su estudiante. Al yo decidir por mi propia cuenta voluntariamente ser seguidor del Espíritu Santo, es Él quien finalmente sana mi mente, quien la corrige. Yo no puedo por mí mismo corregir mi mente, ni tampoco corregir la mente de mis hermanos. En el curso Jesús nos habla de sanar a nuestros hermanos. No está hablando literalmente de sanar el cuerpo, y de hecho ni siquiera está hablando de que nosotros tengamos el poder de sanar las mentes de nuestros hermanos, pero sí tenemos el poder de elegir la mente correcta al Espíritu Santo para que Él sea quien entregue esta corrección a través de nosotros, a través de nuestra paciencia, amabilidad y amor hacia nuestros hermanos. Entonces la corrección no necesariamente va a ser en el nivel de la forma. No es que yo vaya donde un hermano enfermo o que está depresivo y le diga, sabes, estás cometiendo un error, estás eligiendo al ego y elige ahora a tu Espíritu Santo. Sería muy poco amable y amoroso que yo haga eso, incluso si lo digo de una forma muy dulce, con palabras muy bonitas. Hermanito, por favor, ¿puedes dejar de elegir al ego y elegir a Jesús? Eso tampoco serviría. Lo único que serviría sería yo elegir a Jesús en mi propia mente. Este es el único aporte y el mayor aporte que yo puedo hacer a mi hermano y a toda la afiliación, a todo el mundo. Y esta es la manera en que deshago mi proyección de culpa en la mente y estoy también ayudando de alguna manera a deshacer todo el cimiento de toda la proyección visual, perceptual, física de tiempo y espacio. La única manera de deshacer todo el escenario inventado, toda la fabricación del cosmos o del universo físico es deshacer su causa en mi mente. Y esta causa la estoy proyectando una y otra vez dentro de mi sueño, a mis relaciones, a mis ídolos, a mis relaciones de amor especial o de odio especial, ya sean relaciones con personas humanas o con animales, con plantas, con lugares, con sucesos, eventos o ideas. Sea lo que yo esté proyectando la culpa, es ahí donde puedo ver ahora el escenario perfecto para practicar el perdón. Es ahora ese suceso o esa relación que se transforma en mi salón de clases, donde yo estoy aprendiendo que he proyectado mi propia idea de culpa en el mundo y ahora puedo dejar de proyectar perdonando. Es decir, dejar de ver pecado o culpa en mis hermanos o en un suceso o en un lugar y ver inocencia. Y ver inocencia o ver la faz de Cristo, que es el símbolo que el curso ocupa para ver la inocencia de nuestros hermanos, no es ver inocencia en el cuerpo. Nuevamente, si mi hermano toma un cuchillo y está asesinando a su hermano, yo no puedo ver inocencia en eso. Ese suceso no tiene nada de inocente. La inocencia que reconozco en mi hermano es que yo reconozco que él como espíritu sigue siendo el Hijo de Dios, no como cuerpo, no como mente dividida, al parecer dividida, no como ego o no como un yo individual. Eso no tiene nada de inocente, tampoco nada de pecaminoso, simplemente es neutro. Asimismo, cuando yo veo que un comportamiento de un hermano es amoroso, amable, servicial o bondadoso, o que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, su inocencia aún así no está en su cuerpo, no está en su comportamiento. Un comportamiento por muy amable, servicial y bondadoso que parezca ser o que sea, no es inocencia ni verdadera bondad. Puede ser el reflejo de la inocencia, puede ser el reflejo de la bondad, pero no es la inocencia y la bondad. La inocencia, la santidad, la impecabilidad no puede estar en los cuerpos, los cuales se inventaron y se fabricaron para atacar a Dios. No puede haber inocencia en un cuerpo
y Jesús nos dice también que tampoco puede haber pecaminosidad en un cuerpo. Los cuerpos y los movimientos que hagan los cuerpos, el comportamiento, las palabras que salgan de un cuerpo, es nada, no existe. Por ahora es el salón de clases donde estamos aprendiendo a mirar nuestras proyecciones y a perdonar, pero nada del mundo de las formas, cuerpo, comportamiento, palabras, acciones, movimientos, lugares, sea lo que sea, formas físicas o formas psicológicas, nada de ello es inocente, nada de ello es impecable y nada de ello es culpable o pecador. Nada de ello tiene ningún atributo ni positivo ni negativo, es total y absolutamente neutro. Esto es lo que debemos comprender al entender las proyecciones. Una vez más, en el primer nivel de la proyección de todo el mundo de cuerpos físicos, todo lo al parecer visible o tangible, en eso es donde ahora podemos mirar el segundo nivel de proyección, de ya sea si proyecto mi idea de ser culpable o extiendo mi reconocimiento de inocencia. Podríamos también de manera útil hablar de la extensión del amor del Espíritu Santo también como proyección, pero proyección del amor, aunque en el curso solo se ocupa la palabra proyección para el ego, para el proyectar la culpa o el miedo. Yo puedo desde mi mente, desde mi tomador de decisiones, o proyectar culpa en mis hermanos o proyectar, extender realmente amor. Y este amor es el amor con A minúscula que realmente es el perdón. En el curso se ocupa este término de extender el amor cuando estamos eligiendo al Espíritu Santo, pero Jesús nos deja muy claro de que realmente en el sueño, en el mundo, no se puede extender amor. Al menos no ese amor con A mayúscula, que es el amor de Dios, el amor del conocimiento y de la realidad. Lo que sí se puede hacer es extender la curación o la expiación. Se puede extender la mente correcta al yo elegirla, pero realmente no se puede extender amor, a pesar de que Jesús nos dice que eligiendo al Espíritu Santo extendemos el amor, pero una vez más lo escribe con A minúscula, refiriéndose al perdón. Ipsaro, Entonces, ujú, como, no sé si resumiendo, uno tiene dos mundos, el mundo de Dios, ¿cierto? Que es intangible, que digamos adimensional, atemporal, el conocimiento, ¿cierto? A eso ujú. no se le llamaría proyección, porque No, eso es solo creación. por creación, es espíritu, espíritu, ¿cierto? Ujú, En el mundo, en el mundo de la proyección, ¿cierto? Si yo lo miro en 3D, lo voy a hacer como viene a lo matemático, en 3D, X, Y y Z, y tengo la proyección, ¿cierto? Igual, igual nosotros tenemos espíritu, digamos, dentro de esa proyección hay estamos con el espíritu de Dios, digamos, porque somos parte de Dios, ¿cierto? Y el ego, yo veo que el ego mira solamente en un plano, en el X y en el Y, pues está el Z, mira en un plano y ve de alguna forma, ¿cierto? Entonces lo que hace el Espíritu Santo, mirar en las tres dimensiones o en las n dimensiones para mirar la mente en forma correcta, ¿cierto? Digamos, mirar lo que siempre hemos mirado de una forma, digamos como X en un plano, si uno tiene una esfera así suspendida, uno ve en el plano solamente una circunferencia, ¿cierto? Y el Espíritu Santo lo que hace, lo que yo mirándolo así, es que nosotros nos da la capacidad de perdonar y mirar ese sueño, ¿cierto? Que no existe, ¿cierto? Que no existe. Que ujú. imaginación, mirarlo en los tres planos o en N planos. Pero ese proceso no es fácil, ¿no? Porque realmente todos estamos casi mirando, uno mira con los ojos, mira con el ego, ¿cierto? Está mirando en un plano, mira esa imaginación o esa proyección, la mira, digamos, en forma con falta de conciencia, no sé cómo podríamos llamarlo, para poder hacer, digamos, mirarlo a través del Espíritu Santo. Entonces ese es el salto que uno tiene que dar a través del perdón, ¿cierto? De, pero ahí está en el mundo de la forma, porque, Ujú. digamos,
estaríamos en el mundo de la forma mirando, digamos, el Espíritu Santo nos hace mirar o corregir la mente, ¿cierto? A través del amor, ¿cierto? Pero estamos en el mundo del sueño, ¿cierto? Porque en la unidad, digamos, en el mundo de Dios, es amor, no, es espíritu. Eso. Exacto. Mira, a ver, para ver si te entendí. Em, Dentro del sueño, del mundo onírico, del mundo fabricado, eh, tú dices que todavía tenemos el amor de Dios, ¿cierto? Sí, Somos todavía espíritu. tenemos, Sí, pues. sí, seguimos siendo espíritu. Ahora lo que debemos entender, y lo podríamos ver a la inversa, porque quizás tú lo estás viendo desde el sueño hacia el cielo. Vamos a verlo a la inversa, desde el cielo hacia el sueño, desde el cielo del conocimiento hacia el mundo fabricado. Estamos en el cielo, como nos dice Jesús. En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Estamos en el cielo soñando dormidos con todo el mundo, ¿cierto? El mundo perceptual que parece ser gigantesco, casi infinito, porque no es infinito, solo Dios o el amor es infinito. Entonces, todo este cosmos de tiempo y espacio que pareciera extenderse mucho, muchísimo, sigue siendo una sola idea y un solo instante en la mente del Hijo que sigue estando en el cielo, en el conocimiento. Claro, todo está dentro de nuestra mente. Entonces, no es que realmente nosotros hayamos venido al sueño o venido a un cuerpo. De hecho, estamos todos soñándolo dentro de la mente. No Sí. hemos literalmente ido a ninguna parte. Ahora, dentro del sueño, podríamos decir que estoy en el conocimiento en el cielo con los ojos cerrados. Y con los ojos cerrados, esto es una metáfora, por supuesto, estoy viendo un mundo, estoy viendo algo tangible, algo perceptual. No me he salido del cielo, pero estoy mirando, tengo una percepción. Dentro de esa percepción hay dos maneras de ver la percepción, una con el ego y otra con el Espíritu Santo. Ujú. Cualquiera de los dos maestros que yo elija, las figuras en el mundo van a seguir las mismas. Ah, sí. Exacto. Sí. Va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es mi sensación interior. Con un maestro tengo miedo y con el otro tengo paz. Este es el tema que se habla con relación al mundo real. Muchas veces uno tiende a, y esto lo hemos conversado antes, ¿cierto? El mundo real, uno al principio cree que en el mundo real todos van a andar abrazados, sonriendo y todos se van a llevar bien y que ya no va a haber ni enfermedad, ni muerte, ni nada, que va a ser como un mundo bonito. Y el mundo real se nos dice, y para citar una de las definiciones del milagro, contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. En el mundo real, donde estoy, ya lo he perdonado todo estoy dando constantemente milagros, contemplo lo que es devastación, miro el infierno y ya no quiero adornar el infierno. No necesito que el infierno sea adornado. Simplemente miro correctamente lo que es falso y lo reconozco como falso. Este es el mundo real. Por ejemplo, si yo estuviese en el mundo real, seguiría dentro de mi mundo perceptual, yo seguiría viendo que hay pandemia, que hay guerra, que hay discusiones familiares, que hay desastres naturales. Sigo viendo eso, ¿cierto? Lo que hago ahora es no tomármelo en serio, no permitir que eso me pueda dar paz ni quitar la paz, ya sea si es un suceso caótico, catastrófico, o es un suceso bello, bonito, no sé. Quizás hay un bebé recién nacido, soy padre o soy tío, o quizás veo un bello atardecer con un arco iris, o tuve un paseo a Miami, sea lo que sea. Nada de eso me puede ni dar la paz de Dios ni quitar la paz. Todo pasa a ser neutro en el mundo real o en el perdón. Entonces, la manera en que el Espíritu Santo mira a través de mí es que me dice, eso tonto que estás viendo allá afuera no tiene utilidad para tu espíritu, no tiene propósito real, ni tiene una función real, ni tiene ninguna importancia, pero por ahora lo que estamos haciendo con el Espíritu Santo es ocupar eso para mirar mi proyección de culpa, es decir, el juicio que yo tengo hacia eso, que era el juicio que tenía hacia mí mismo en un comienzo, y ahora decir, es aquí donde he proyectado mi culpa y he aquí mi Salvador, en quien yo me perdono. Esta es la única visión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se podría decir que mira todas las formas, pero no las condena.
tampoco las espiritualiza. Esa es, de alguna manera es la única visión que tiene el Espíritu Santo. Y lo otro también que debemos entender es que el Espíritu Santo no nos lleva a literalmente ver el Espíritu, porque el Espíritu es invisible, no es forma ni imagen. Nos lleva a reconocer que en nuestros hermanos hay un Espíritu y que no es que el Espíritu esté dentro de su cuerpo, sino que todo el universo de cuerpos está dentro de la mente del Hijo dormido. Ahí estaría la inocencia de cada ser. Exacto, puedo ver inocencia en mi hermano que está enfadado, discutiendo, atemorizado, depresivo, no en su comportamiento ni en su mente dividida, sino que reconozco mentalmente, sé de alguna manera que su inocencia sigue estando en su espíritu y que él sigue siendo espíritu, por lo tanto reconozco que tanto su comportamiento enfermizo como su mentalidad enfermiza son ambas una ilusión. Es ahí donde vamos a la causa. La causa de todos mis problemas era mi enfermedad mental de elegir la culpa y la separación. La causa de la falta de paz de mi hermano es su elección en favor del ego, ¿cierto? Pero yo no puedo elegir por mi hermano, sí puedo elegir por mí. Y al yo elegir por mí, al maestro correcto, podré mirar desde los ojos de la paz y el perdón y la total tranquilidad, sabiendo no solo que mi hermano es inocente, es santo y es impecable, como espíritu, no como cuerpo. No solo sabré que mi hermano es santo, sino también sabré que es invulnerable. Una vez más, no como cuerpo, porque los cuerpos son sumamente vulnerables, sino como la mente que es realmente y como el amor de Dios o el espíritu que sigue siendo. Esta es la visión de Cristo. Esta es ver la faz de Cristo, mis hermanos, o es el sueño feliz, o el mundo real, o el perdón, la curación, o todos estos sinónimos que tenemos para la mente correcta. Es reconocer que dentro del sueño mi hermano puede estar enloquecido de culpa y de enfado, pero mi hermano que cree tener enfado y cree tener culpa sigue siendo inocente. Ha tenido un simple error en su mente que no le ha afectado a la paz de Dios ni tampoco le ha afectado realmente a la paz en su espíritu, y lo que es más importante, no me ha afectado a mi paz. No tiene el poder de afectar mi paz porque lo único que le puede afectar a mi paz, como nos dice el libro de ejercicios, es mis propios pensamientos. Nada excepto mis propios pensamientos puede dañarme. Nada excepto mis propios pensamientos puede o darme o quitarme la paz. Sin embargo, incluso si yo elijo al ego y elijo la falta de paz, la paz sigue estando en mí, pero no la puedo ver. Itzaro, Dime, Adelita. es como trascender los cinco sentidos, es como ir más allá de lo que nosotros experimentamos en este sueño y a ver, y también esa idea tan interesante que transmites cuando hablas de Ken Wapnick, de tomarnos todo, absolutamente todo como un salón de clases, porque la idea es cómo caminamos por este sueño, porque si bien es cierto, estamos soñando y nosotros proyectamos y tenemos que hacernos responsables, pero ¿de qué manera caminamos más en paz, más alegre, como dices, proyectando amor, porque también eso es una proyección Claro, o emanante del extensión. Espíritu Santo. Extensión, sí, pero claro, una extensión de amor en este sueño, pero más en paz, más ligero de equipaje, no tomarnos tan en serio este mundo. Entonces a mí se me hace es como trascender los cinco sentidos, no juzgar, no creernos tanto esta idea de que es verdad. No sé, se me inspiró eso, decir. Así es, gracias. Sí, pues cuando yo trasciendo los 5 o los 6 o todos los sentidos que hayan, lo que estamos haciendo es ocupar esos mismos sentidos para perdonar. Ocupar esos mismos sentidos para decir, esto es lo que estaba sintiendo y lo estoy sintiendo por un error en mi mente y puedo cambiar el error. Por lo tanto,
voy a quizás en el nivel físico ver, oler, escuchar las mismas cosas, pero ahora no me va a quitar la paz. Entonces, trascender los 5 sentidos es que ahora los ocupo a mi favor, no para sentir olores más ricos, para ver imágenes más bonitas, sino para darme cuenta de que en un comienzo me inventé todos los sentidos físicos para ser la víctima y ahora los puedo ocupar para observar el hecho de que los inventé para proyectar culpa y ahora para devolver la proyección a mi mente y ahí perdonar. Entonces cuando yo perdono, sigo ocupando los 5 sentidos físicos, pero ahora los ocupo de una forma neutra, donde no me pueden ni dar ni quitar la paz de Dios. No es que ahora las cosas que antes las veía feas, ahora las veo como bonitas. No es que lo que antes veía como odio y enfado, ahora puedo ver como alegría y felicidad de parte de mis hermanos. Quizás ellos siguen estando depresivos y enfadados. Mis ojos me van a decir, mis hermanos siguen estando enfermos, pero algo en mi mente me dirá, eso no es real. Mis hermanos siguen siendo el santo hijo de Dios y son totalmente invulnerables y están a salvo. Incluso si mis ojos me siguen mostrando un mundo caótico, un mundo infernal. Hay una parte en el manual donde nos dice que el maestro avanzado sigue viendo, sus ojos le siguen hablando de enfermedad, pero él no se toma en serio esas enfermedades. Es decir, sigo mirando a mis hermanos que sienten tristeza, enfado, depresión, dolor, enfermedad física, sucesos caóticos en el mundo, sigo mirando eso, pero ahora eso no tiene el poder de quitarme la paz. Es decir, sigo ocupando los sentidos físicos, pero me doy cuenta de que estos sentidos físicos me los inventé para proyectar culpa y ahora los ocupo para devolver la proyección a la mente y poder deshacer esa proyección, es decir, deshacer la causa que era la decisión en favor de la culpa. Claro, es como ese maestro avanzado que hacen mención tú, es como hacerte consciente 100% que eres un ser divino, que eres un ser amor, un ser paz, un ser libre. O sea, que no eres un cuerpo, eres espíritu. Sí. Pero Y, bueno, y- qué y- y lo loco. otro, y lo otro que esa capacidad la tiene el ser humano, porque los otros seres, las rocas, los animales, ya son espíritus, son de la unidad. Y no tienen, no, ya, eso es lo que, digamos, acá en la corrección la tenemos nosotros los que tenemos conciencia, la capacidad de darnos cuenta. Yo, digamos, lo que percibo, porque nosotros como ser humano podemos tener conciencia de actuar en la mente correcta o a través del ego, ¿cierto? Pero una araucaria es espíritu, es parte de la unidad. Puede que no sea ilusiona, ¿ya? Pero tiene su espíritu ahí que es parte de la unidad de Dios. El mar, las rocas, los animales. Es la diferencia del ser humano, que nosotros tenemos la racionalidad, digamos, que nos da esa capacidad de corregir esa proyección que hemos hecho, que hemos destruido, hemos destruido el mundo. Está la árboles con la proyección del ego, ¿ah? Bueno, al menos en el curso se nos enseña que todo ser de la afiliación tiene su propio tomador de decisiones. Incluso una araucaria, incluso una plantita, un bichito o un animalito. Cada uno de ellos, y si uno es un poco más observador y honesto, nos daremos cuenta de que si alguien fuese totalmente consciente de que es espíritu, no estaría aquí. Si alguien fuese totalmente consciente de la unidad del Cristo, no estaría mucho tiempo aquí, despertaría, Dios daría el último paso y lo despertaría en el cielo. Y si uno también puede observar honestamente, nos daríamos cuenta de que los animalitos, las plantitas, tienen sentimientos y tienen dolor y miedo y sufren. Sí, Y no sé. alguien que esté totalmente iluminado o consciente del Espíritu no puede sufrir. Como dice Jesús en uno de los primeros capítulos, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Por lo tanto, si una araucaria sufre cuando yo le corto una rama, y es probable que sufra, siente culpa inconsciente, por lo tanto está en su ego. Tiene un tomador de decisiones que está en el ego y puede también elegir al Espíritu Santo.
Quizás una araucaria elija perdonar y elija al Espíritu Santo y no sienta dolor, o quizás elija al ego. Eso yo no lo puedo decidir, pero Sí, sí lo pues, puede decidir la araucaria. sí. Lo puede decidir cualquier árbol, cualquier bichito, incluso una piedra. Se nos dice que incluso el más pequeño granito de arena es parte de la afiliación, por lo tanto, Sí. tiene su tomador de decisiones. Lo que debemos entender aquí es que a veces nos vemos tentados a mirar otras criaturas fuera del humano, fuera del hombre, ver otras criaturas como inocentes. En algún nivel nos reflejan inocencia, por supuesto, pero esto puede ser también una trampa y una manera de proyectar nuestra irresponsabilidad. Es decir, si yo creo que una piedra no es responsable de su sufrimiento, de su dolor, si yo creo que un bichito o un árbol no es responsable de su falta de paz, de alguna manera estoy diciendo, yo tampoco soy responsable de mi falta de paz. Alguien más me lo está haciendo. Entonces, a veces ocupamos este ideal, idealizar a las plantas, a los bichos o a las criaturas aparentemente inferiores, como se nos dice en la nueva era, nuestros hermanos menores, tendemos a espiritualizarlos y creer que ellos ya están iluminados, ascendidos o la plena conciencia del espíritu, cuando realmente tienen tanto miedo, avaricia, envidia como nosotros. Solo que tal vez no lo percibimos o no lo podemos notar o no nos podemos meter en sus mentes y Sí, también tienen la capacidad de elegir el perdón tanto como nosotros. Lo importante es darnos cuenta de que no importa qué maestro elijan, siguen siendo, por supuesto, en el contenido espiritual, el mismo Hijo de Dios. sí, espíritu. Uno no puede saber la mente colectiva que tengan las plantas, las rocas, porque estamos como en un plano restringido nosotros, los seres humanos. Ya no vemos en las N dimensiones que puede tener la percepción, digamos, en el mundo, ¿cómo se llama? Ilusorio. Somos limitados. Digamos, tenemos que aceptar que el Espíritu Santo nos ayuda digamos, a percibir, no sé si a percibir, pero a, a corregir, digamos, el error. No sé si Claro, a mirar correctamente. mirar correctamente, con todas nuestras limitaciones. Sí, hay una parte donde Jesús nos dice que en última instancia ni siquiera importa si yo sé que mi hermano está o pidiendo amor o expresando amor. Ni siquiera importa si yo sé o no el maestro que está eligiendo a mi hermano, porque de todos modos la respuesta es la misma, el amor, que en el caso de la práctica es el perdón. Así que el Espíritu Santo quizás no necesariamente me diga, oye, tu hermano te está expresando amor o te está pidiendo amor. Simplemente me dirá, hay una sola respuesta, una, una sola forma de mirar correctamente a mi hermano, que es desde el perdón, desde el no juicio. Y quizás si yo dejo a un lado mi juicio, podré reconocer que mi hermano me estaba pidiendo ayuda o que estaba en el ego, que estaba eligiendo el miedo, pero ahora ya no lo condenaré, simplemente reconoceré que es mi propia petición y la voy a responder con mi perdón. Voy a leer el comienzo del capítulo 2 del texto que se titula La separación y la expiación. En la primera sección toca el tema de la proyección, que es el tema de esta clase. Dice, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Esto es lo que estábamos hablando delante en un comienzo, donde Dios creó a su Hijo como una extensión de su perfecto amor y le dio a su Hijo la misma capacidad o compartió su paternidad, aprovechando que estamos en el Día del Padre, felicidades a todos los padres. El Padre dio la capacidad a su Hijo también de ser padre de sus propias creaciones. Y hablamos de creaciones en plural como una metáfora, simplemente porque es una sola la extensión del amor. Hasta luego, hermanito. Entonces, en esta creación solo hay amor. Esto lo vamos a repetir una vez más, como lo repetimos al comienzo de esta clase. En el conocimiento, en el cielo, solo hay amor, solo hay conocimiento, no hay percepción, no hay
tiempo, espacio, forma, figuras, objetos o imágenes. Nada que se pueda ver, percibir o imaginar. Nada tangible, porque no hay cuerpos delimitados, no hay separación. Todo es uno. Y en esa perfecta unicidad, donde el Padre creó al Hijo y lo dotó con la misma capacidad de crear, asimismo las creaciones del Hijo es la misma extensión del mismo amor, un amor infinito e inefable, pero también invisible e intangible. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto, tal como el Padre. Y esta perfección no, trasciende todas las fabricaciones del Hijo, todas las imaginaciones de nosotros. Nada aquí en este mundo es perfecto, absolutamente nada. Está bien que en otros caminos siempre hablamos de la nueva era en una manera de contrastar o de comparar con la enseñanza del curso. En la nueva era se nos dice que todo aquí tiene perfección, todo en el mundo de la forma es perfecto porque Dios creó el mundo y si Dios es perfecto, todo aquí es perfecto. Pero en el curso se nos dice que nada, absolutamente nada del universo perceptual, nada del mundo de las formas es perfecto, porque nada aquí lo creó Dios. Es una fabricación o una proyección del Hijo de Dios, pero del Hijo dormido, del Hijo guiándose por el ego, el Hijo guiándose por la idea de separación y de culpa. Así que todo aquí es la proyección de la idea de pecado, culpa y miedo. Nada aquí es perfecto. Asimismo, también tenemos que entender que nada en el mundo realmente es pecaminoso, porque es la proyección de una idea falsa. El pecado y la separación no existen, la culpa no existe y en última instancia el miedo, el dolor y el sufrimiento tampoco existen. Por lo tanto, todo en este mundo que fue en un comienzo la proyección de esas ideas caóticas, como tienen un origen o una causa ilusoria, el efecto que es todo este mundo también es ilusorio. Y lo ilusorio o lo que no existe y lo que es falso no tiene ningún atributo ni positivo ni negativo. Es totalmente neutro. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. Estamos todavía hablando del nivel del conocimiento en el cielo y ninguna relación con el mundo de las formas. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. Aquí estamos hablando de la proyección o la fabricación en un comienzo del nivel físico y también estamos hablando del nivel mental dentro del sueño donde estamos proyectando culpa. Esa es, por decir, la contraparte de la creación, el archirrival de la creación, que no existe, es una ilusión, que es la proyección o la fabricación. Este es el mal uso que aquí Jesús nos habla de la extensión del amor o de la creación. El mal uso es la falsa creación, también como se le llama en estos primeros capítulos, o fabricación o la proyección. Es todo esto lo mismo. Proyección, fabricación y falsa creación. Estamos hablando de extender aparentemente algo que no es real porque su causa no es real. Su causa sería la culpa, el pecado y la separación. Y como eso es imposible, todo lo que pudiese extenderse de aquello también es imposible. Es algo imaginado o alucinado en nuestra mente, que no tiene efectos reales, pero sí se percibe y se experimenta como si fuese real. Y decimos como si fuese porque no podemos negar en nuestra experiencia aquí en el mundo que experimentamos las cosas como si lo fueran, como si fuesen real. Y una vez más no se nos pide negar nuestras experiencias físicas, solo se nos pide negar la interpretación que el ego tiene de ello. Aquí es donde pasamos al nivel 2 de la enseñanza del curso, donde tenemos ahora dentro del sueño dos maestros, el ego y Jesús, o el ego y el Espíritu Santo. Uno de esos maestros me lleva al miedo y a extender, entre comillas, la separación, que es proyectar y fabricar. Y el otro me lleva a deshacer la proyección, es decir, deshacer la culpa inconsciente y finalmente despertar del sueño. Continúo. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad. Cuando yo creo que me falta el amor de Dios, cuando creo que estoy separado del amor de Dios, cuando creo que soy independiente de su amor,
es donde da lugar a la proyección o a la fabricación. Tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Es decir, si creo que estoy realmente separado del amor de Dios y guiado con el ego, inmediatamente voy a querer llenar ese vacío, por lo tanto voy a querer fabricar o inventar algo. Y es aquí donde invento ídolos para sustituir el amor de Dios. Y el ídolos que estamos hablando de todo el universo perceptual. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Es decir, creo que puedo cambiar al Cristo en mí, al Santo Hijo de Dios. Y en mí y en todos, por supuesto, toda la filiación es el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios. Creo que puedo hacer del Hijo de Dios algo diferente al Padre. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Creo que el Cristo en mí, creo que yo como el Hijo de Dios puedo volverme imperfecto. Es aquí cuando me confundo a mí mismo con una identidad individual. Y si creo ser una identidad individual, creeré que me falta algo. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Todos somos la creación de Dios nuevamente como espíritu, como el contenido invisible y sagrado, no como cuerpos, no como personalidad, ni siquiera como una mente dividida. El tomador de decisiones aún así no es la creación de Dios, es nuestra propia invención que ahora la ocupamos a nuestro favor para elegir de nuevo. Cuarto, cuando crees que puedes ser tu propio creador. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Es decir, como creo que ahora me separé de Dios, que soy independiente, creo que ahora yo mando y que yo estoy a cargo de mi propia dirección. Por lo tanto, me guío con mi propio ego, que hace que simplemente siga proyectando y proyectando culpa y sustentando nuevamente una y otra vez el mismo sueño de separación. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo, entre comillas. Aquí cuando Jesús habla de lo que realmente ocurrió, está hablando de cómo ocurrió el error o la ilusión, no cómo ocurrió algo real. No está hablando literalmente de algo real, sino de la secuencia que al parecer hubo en esta falsa creación, en esta fabricación, en esta división. No es que realmente la separación haya ocurrido. Cuando Jesús una vez más habla de lo que realmente ocurrió, está hablando de lo que nosotros creemos que realmente ocurrió. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Y aquí en esta siguiente línea lo aclara muy bien. Nada de eso existía y antes de la creación, antes de la separación, ni existe realmente ahora, porque la separación nunca tuvo lugar. Esto es una de las cosas que tenemos que entender muy bien como estudiantes del curso. Sabemos teóricamente que la separación nunca ocurrió, pero lo que debemos tener muy en mente, de lo que debemos ser muy conscientes es que nosotros creemos que ocurrió y creemos muchísimo que ocurrió. No solo creemos que ocurrió, deseamos que ocurra. No solo lo deseamos en un comienzo, sino que lo seguimos deseando ahora. Y esto, y solo esto, este deseo por la separación y la individualidad, es lo único que le trae sustento a este mundo. Es decir, lo único que hace que mi mundo parezca real para mí y que pareciera como si tuviese ídolos donde me dan placer o ídolos de miedo donde me dan miedo o enfado. Lo único que pareciera como que hubiese algo allá afuera que tiene el poder de quitarme o de darme la paz de Dios, es mi deseo de que eso sea real. Es aquí donde uno fácilmente podría entrar en la discusión. Yo no deseo todo lo que me está pasando. Yo no tengo una inversión en ello. Yo quiero que todo eso desaparezca y quiero despertar. Y Jesús nos diría, si realmente quisieras despertar, citando la lección 185, si realmente desearas la paz de todo corazón, eso es lo que tendrías. Sentirías paz y despertarías de este sueño. Por supuesto, antes de despertar totalmente del sueño, que es el último paso que lo da Dios,
experimentaríamos lo que es el mundo real. El mundo real es que seguimos viendo el mismo mundo caótico de enfermedad, guerra, de cosas bonitas y cosas feas, pero ahora no nos lo tomamos en serio. Ahora sabemos conscientemente de que no tiene la capacidad de afectarnos ni positiva ni negativamente, de que no tiene el poder para darnos o quitarnos la paz de Dios, que no tiene control alguno y que nunca lo tuvo. Cada vez que pareció como si algo externo tuviese el control sobre mi mente, lo único que ocurrió era que yo tenía el deseo de proyectar mi responsabilidad por mi culpa inconsciente allá afuera. Lo único que hace, y esto lo podemos mirar en nuestras relaciones cotidianas. Cuando yo discuto con alguien y creo que esa persona me dijo algo ofensivo y que me está quitando la paz o me está entristeciendo o enfadando, lo único que hace que yo me sienta enfadado es mi pensamiento, mi interpretación acerca de ello. Y mi interpretación acerca de mi hermano me dice, él es pecador, es culpable y me está dañando o me está quitando algo real. Y esa interpretación proviene de mi propia interpretación, de mí mismo, que dice, yo le he quitado algo a mi padre, he traicionado a mi padre y soy pecador y culpable, por lo tanto, no quiero ver esta culpa en mí y ahora quiero verla en mi hermano, aquel que también se siente culpable y probablemente también esté proyectando culpa en mí y que está solo cometiendo un pequeño error. Yo lo quiero ver ahora como algo grave, como algo serio, como algo tremendo y como un pecado. Por lo tanto, si veo pecado en mi hermano, incluso si no ocupo esa palabra, mi dolor me dirá que estoy viendo pecado. Si veo pecado en mi hermano, estoy diciendo secretamente, como nos dice Jesús, cada vez que decides condenar a alguien o culpar a alguien, estás diciendo, yo que soy pecador, elijo seguir siéndolo. Yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. En algún nivel de mi mente estoy diciendo, yo era el culpable, pero quiero ver la culpa ahí afuera para no verla en mí, pero secretamente quiero verla ahí afuera para conservarla en mí. Este es el juego que tiene el sistema de pensamiento del ego. En algún nivel nos hacemos creer que viendo culpa en mi hermano, atacando su error, proyectando culpa sobre él, es como nosotros nos vamos a desligar de la culpa. Y en algún nivel nos sentimos a veces satisfechos. Cuando se comprueba que yo tenía la razón y que mi hermano estaba equivocado, o cuando se comprueba que yo era inocente y que mi hermano es el culpable, sentimos un placer. Y ese placer no es solo por sentirnos inocentes, sentimos placer de que nuestro hermano sea culpable, porque la culpabilidad de él demuestra mi inocencia. Este, por supuesto, es el sistema de pensamiento del ego, el uno o el otro, pero alguien tiene que ser el culpable. Como me estoy guiando con mi ego, necesito fervientemente de que mi hermano sea el culpable. Por todos lados lo voy a atacar, lo voy a juzgar, lo voy a condenar y voy a buscar pruebas y testigos de que él hizo algo grave por lo cual merece castigo o al menos merece que no se le ame. Y deseo eso porque quiero encubrir mi propia culpa inconsciente y porque más profundamente deseo conservar mi culpa inconsciente. En algún nivel más profundo de mi mente sabemos que el, la proyección solo tiene lugar porque yo quería ser culpable y que la proyección da lugar a mi propia culpabilidad. Es decir, las ideas no abandonan su fuente. Nos hacemos creer primero que las ideas abandonan su fuente. Nos hacemos creer que viendo culpa en nuestros hermanos vamos a dejar de ver culpa en nosotros. Pero hay un nivel más profundo dentro del mismo sistema caótico del ego donde sé que proyectando culpa en mi hermano voy a conservarla aún en mí, solo que sin hacerme cargo. Y si conservo culpa en mí, quiere decir que conservo la idea de pecador, de que cometí un pecado y que conservo la idea de que me separé de Dios y por lo tanto que existo como un yo individual. Este finalmente es todo el deseo de ser pecador y de ser culpable para mantener mi yo individual, que luego lo proyecto y deseo que mi hermano sea el pecador y el culpable, y esto me lleva a la creencia de que realmente él tiene el poder de quitarme la paz. En otras palabras, si yo creo que alguien o algo, sea lo que sea en este mundo, tiene la capacidad de alterar mi mente, de quitarme la paz, llamémosle una relación personal o una vez más los astros, las hormonas, los ancestros, acontecimientos en el mundo, sea lo que sea dentro del sueño. Si yo creo que una sola cosa ahí en el mundo tiene la capacidad de controlar mi mente y de quitarme la paz,
Esto viene de mi creencia, esta creencia viene de mi deseo de todo corazón que alguien ahí afuera pudiese tener el control sobre mi mente, pudiese tener efectos sobre mi paz. Porque es así como demuestro que alguien es el malo, es pecador, que puede realmente atacarme o dañarme, y así yo me desligo de mi propia culpa inconsciente. Sin embargo, hago eso para de alguna manera conservar la culpa inconsciente, pero sin hacerme cargo de ella. En otras palabras, proyecto la culpa allá afuera no para deshacerme de ella, sino para no verla en mí. Esta es la función de la proyección. Este es el segundo nivel de la proyección en el que estamos hablando. El primer nivel era la proyección de todo el escenario físico del mundo perceptual. El segundo nivel es proyecto mi propia idea de ser culpable en mi hermano, en una relación, suceso, acontecimiento, sea lo que sea. Digo, eso o él, sea quien sea, tiene el poder de quitarme la paz porque yo quiero que tenga el poder de quitarme la paz. Porque es así como demuestro que él es el culpable y yo no. Y así es como escondo la culpa en mí. Una vez más, proyectamos culpa no para deshacerla, sino para esconderla, pero secretamente conservarla. Porque si realmente la proyección sirviera para deshacer la culpa, despertaríamos del sueño y no queremos despertar del sueño. Y precisamente porque no queremos despertar del sueño es que seguimos proyectando culpa. La proyección da lugar a la percepción, nos dice Jesús. Es decir, el hecho de que yo creía ser culpable y ahora proyecto mi culpa en mi hermano da lugar a mi percepción de ver pecadores y culpables ahí o de responsables por mi falta de paz. Lo único que me hace creer que alguien allá afuera es responsable de mi falta de paz es que yo proyecté mi culpa inconsciente en él. Y yo tomé la decisión consciente y voluntaria de proyectar culpa en él porque pensé que así me iba a desligar de la culpa inconsciente, pero más profundamente sabía que no me iba a desligar de la culpa inconsciente, solo la iba a ocultar, pero mantener, porque mientras la mantenga, existo como un yo especial e individual. Y toda esta secuencia la podemos comprobar muy fácilmente viendo todo lo que adoramos a nuestro yo especial, a nuestro yo individual. Todo lo que adoro a mi cuerpo, he hecho un ídolo de mi cuerpo y no solo de mi cuerpo físico, de mi cuerpo psicológico, de mi personaje. He hecho un ídolo no solo de mi apariencia física, sino de mis aptitudes, de mis capacidades, de mis talentos y habilidades. Hago un ídolo de, por ejemplo, soy un buen orador, o soy un buen escritor, o soy un buen deportista. Hago un ídolo de ello. O que soy muy alto y rubio, o que soy moreno, o que tengo bigote, o que no tengo bigote, o que cualquier cosa, de todo hacemos un ídolo y le otorgamos importancia y valor. Es por esto que dedicamos, como Jesús nos dice en el texto, dedicamos tanto tiempo a cuidar y a mantener nuestro cuerpo, no simplemente porque sea útil, sino porque hemos hecho un ídolo de él, un ídolo de nuestro personaje. Dedicamos a cultivar todas nuestras capacidades mentales porque es así como le demostramos a alguien, mírame, existo y soy capaz de algo. Logré separarme de Dios y logré hacer mi propio mundo donde yo soy muy capaz e independiente. Tengo el poder de hacer algo. En algún nivel muy profundo no solo tenemos miedo de Dios, sino que estamos buscando su aprobación y que Él se sienta orgulloso. Pero Dios, nuestro Padre, nunca se va a sentir orgulloso de todas las tonteras que hicimos, no solo porque son tonteras, sino porque no existen. ¿Cómo Dios se podría sentir orgulloso de algo que no está ahí, de algo falso? Dios, por supuesto, no nos condena, no nos critica, no nos juzga. Él solo ama porque es solo amor. Pero sí desea que despertemos porque sabe que todos nuestros ídolos, toda la, la idolatría que le he dado a mi cuerpo físico, psicológico y a todo mi personaje y a todos los personajes de mi mundo, no me han dado paz. Él sabe que ninguna ilusión ni ninguna fantasía podría darme la paz y el amor que Él ya me ha dado y que solo yo podría experimentar al practicar el perdón, el milagro y finalmente despertar en su paz. Nada de mis proyecciones, nada de mis ídolos aquí me puede dar la paz, el amor o la felicidad que solo Él me podría dar y que ya me ha dado para siempre, eternamente. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Por mientras voy a terminar la lectura de este párrafo.
Todo lo que Dios creó es semejante a Él. Una vez más, estamos hablando solo en el conocimiento, en el nivel del espíritu o en la realidad del cielo. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Es decir, seguimos siendo el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Nosotros, como decía Juan Pablo, sigue estando el amor de Dios, a pesar de que estemos soñando. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Se nos dice que cuando hemos sanado por completo nuestra mente y despertamos al conocimiento, podemos volver a tener conciencia de nuestras creaciones, que realmente no son cosas aparte de nosotros y en última instancia ni siquiera es una conciencia de algo, es simplemente ser, es el estado de ser, donde soy amor, soy uno con mi Padre y sigo extendiendo ese amor. Hola, consulta. Soy Hola, dime. Beatriz. Quería hacer una consulta respecto a lo que dijiste, que ya en el momento, por ejemplo, si ya proyecté culpa en una situación, por ejemplo, con algún hermano, Ujú. ya lo hice, ya estoy en eso, y uno se da, y me di cuenta, hoy estoy proyectando culpa, no me siento bien, por ejemplo. ¿Qué hacer en ese momento? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacer en ese momento cuando ya lo hice y luego recapacité un poco de que lo estaba haciendo, incluso en el momento que lo estoy haciendo? ¿Qué hacer? Muy bien, muy buena pregunta, gracias. Lo que uno debiese hacer en ese momento es observarlo tranquilamente y decir, esto es lo que estoy haciendo porque esto es lo que quiero hacer y no me ha traído paz. Pero miramos eso junto con Jesús, el Espíritu Santo, la mente correcta, junto con el Maestro interior, para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no es un pecado ni es nada grave. Es decir, si yo proyecto culpa en ti y me siento enfadado, disgustado o atemorizado, que vendría siendo lo mismo. Da lo mismo si yo tengo rabia, tristeza o miedo, es la misma proyección. Si yo proyecto culpa en ti y me siento de cualquier forma carente de paz, todo lo que puedo hacer ahora desde tomar conciencia de esto es decir, esto es lo que estoy haciendo. Quiero culparte a ti porque yo me siento culpable. Y eso no va a deshacer mi culpa inconsciente, por lo tanto puedo dejar de culparte a ti. Pero el paso inicial es, sé que esto es lo que estoy haciendo y no es un grave pecado. Es mi método de defensa para esconder lo que creo ser, pero que realmente no soy. Creo que tengo que esconder una culpa, pero no hay una culpa en mí. Y pensé que la tenía que esconder proyectando en ti, por eso es que me enfado contigo. Ahora que sé que estoy proyectando culpa en ti porque realmente estaba enfadado conmigo mismo, porque pensé que me separé de Dios, pensé que pequé contra el Padre y ahora quiero ver ese pecado en ti. Ahora puedo ver que realmente nunca pequé contra el Padre y por lo tanto tú tampoco has pecado contra mí, ni yo lo he hecho contra ti. Ya sea si tú te enfadas conmigo o yo me enfade contigo, ninguno de los dos realmente ha pecado. Estamos en un error. Si no tenemos paz, estamos eligiendo al ego y en última instancia el ego ni siquiera existe. Como se nos dice y siempre citamos de la sección Esto no tiene por qué ser así, al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. A mi ego no se le condena, no se le declara culpable, tampoco se le declara santo o perfecto, simplemente dice tu ego es nada, es un chiste tonto, una diminuta alocada idea que te creíste pero no era real. Ahora te la estás creyendo en tu hermano y en él tampoco es real. Por lo tanto, tu hermano no ha pecado contra ti y tú que estás proyectando culpa en él y estás enfadado con él, tampoco has pecado contra él ni contra Dios. Esta es la manera correcta de mirar mi proyección, darme cuenta de era mi método de defensa, pero no me está defendiendo de nada real, porque no hay nada de qué defenderme. Por lo tanto, si la causa es ilusoria, el efecto también es ilusorio. Si mi culpa no era real, mi enfado tampoco lo es. Juki, hermanito, ¿quieres hablarnos? Gracias. Muchas gracias igual. Primero bajo la mano, ante todo, porque uno se olvida y queda la manito levantada ahí. Respecto de la pregunta de la hermanita de recién, a mí me gustaría hacer este aporte.
en lo que a mí concierne, en la práctica cotidiana, hay una herramienta que obra a favor nuestro, creo que un curso de milagros es portador de esa idea, y que se resume en esta frase por todos nosotros conocida, que es elige de nuevo. En la percepción de la protección, nosotros nos consideramos, o yo me consideraba esclavo de lo que ocurría. Esto es así. Y además, la culpa introyectada, la culpa por haber obrado mal y creer que esto era un pecado y no era susceptible de corrección. En todo caso, del único modo que yo podía expiar esto con E minúscula era mortificándome, entre otras técnicas, ¿no? Con el tiempo eso pasó a solucionarse, a aliviarse un poco, yendo y a pedir disculpas si yo reconocía que me había equivocado. Pero nunca esto pudo disolver el desasosiego interno. A veces nosotros estamos... de hecho, alguna vez de una maestra escuché que la salvación es autoliberación. La muy buena noticia que tenemos hoy es que, sea lo que sea que esté ocurriendo y que yo haya juzgado, en ese momento en que me di cuenta, puedo detenerme y cambiar mi juicio, sobre todo mi juicio, el juicio respecto de mí mismo. Esto es lo interesante, porque al estar ocurriendo siempre en el terreno de la mente, no hay un afuera, no hay un otro, simplemente basta con que yo decida no otorgarle realidad a eso, entre otras cosas, por ejemplo, a partir de la resistencia a lo que está ocurriendo. Detenerme, ser capaz, como has dicho vos infinidad de veces, Cristo está al lado de uno, abrazándonos y diciéndonos, sí, es una tontería, pero no es más que eso. Se puede elegir de nuevo, se puede decidir de nuevo, no somos impotentes, no estamos maniatados, no somos esclavos, salvo de los juicios que querramos echar sobre nosotros mismos. Ahí sí, es eso. Y que también se puede disolver con tan solo detenernos un instante y observarnos. Gracias, Itzaro amado, era eso. Muchas Hermanito. gracias por el gran aporte, hermanito mío. Así es, pues como nos decía Juki, siempre podemos volver a elegir. Esta es la última sección del texto, ¿cierto? Del curso. Elige de nuevo, donde se nos dice que el Cristo está ahí en cada situación diciéndonos, hermano mío, elige de nuevo. Y para elegir de nuevo, primero tengo que elegir de nuevo cómo verme a mí mismo. Cuando me doy cuenta de que estoy proyectando culpa, o cuando me doy cuenta de que estoy enfadado, disgustado, triste o atemorizado, o sea, lo que sea, con mi hermano, una situación, un lugar, lo primero que puedo hacer es ver esto, ser consciente. Ken Wapnick siempre nos enseñaba esto. Todo lo que tienes que hacer es observar, mirar, darte cuenta. Este es el gran progreso. Él decía, el progreso con el curso no se mide por todos los instantes santos que tengas, sino por la capacidad de mirar honestamente y darte cuenta de lo que estás eligiendo. Incluso si todavía te atemoriza elegir el perdón y la paz, al menos sabes lo que estás eligiendo y esto es el milagro. El milagro, como nos dice en el capítulo 28, no te despierta, sino que te dice quién es el soñador. Y no solo te dice que tú eres el único capaz de quitarte la paz a ti mismo, entre comillas quitártela, porque es una ilusión de quitarnos la paz, sino que también me dice de que mi hermano es el único capaz de quitarse la paz a sí mismo. Mi enfado ahora contra él no le puede afectar en absoluto a su tomador de decisiones. Por lo tanto, yo no soy responsable de su falta de paz, solo de la mía. Eso nos lleva también a quitarnos una carga de culpa, porque uno dice, me enfadé con alguien, le grité, le dije algo muy feo o muy humillante y ahora me siento culpable porque creo que yo soy el responsable de su falta de paz. Y Jesús nos dice, tú no eres el responsable de su falta de paz, sino de la tuya. Y asimismo Él no es responsable de tu falta de paz, sino de la suya. Cada tomador de decisiones es responsable de su propia mente. Esto no quiere decir que uno se desligue diciendo, bueno, si él le está sufriendo es porque quiere sufrir, no es problema mío.
Simplemente nos quiere decir que Él, tanto como yo, está pidiendo ayuda y yo le puedo dar esa ayuda porque sería dármela a mí mismo. Y esta ayuda no tiene que ver con la forma, con mi comportamiento, con mis palabras, sino con el perdón o el milagro que yo le ofrezco desde mi mente. El hacer mi juicio a un lado y poder ver inocencia en Él, porque eso es todo lo que Él necesita. Mi hermano que estaba alterado y enfadado conmigo solo necesita que se le diga que está libre de pecado, que no es culpable, que no ha ofendido a su padre, que su padre no se ha ofendido con él, que el padre lo sigue amando. Y solo diciéndole eso a mi hermano, no con mis palabras, sino con mi pensamiento, ni siquiera con palabras dentro de mi mente, sino con la práctica de mi perdón, con mi paz mental, al decirle desde mi paz a mi hermano que él está libre de pecado, eso es lo que me estoy diciendo a mí. Es por eso que perdonar a mi hermano deshace mi propia culpa inconsciente. Por supuesto, primero me quito el juicio de haberlo culpado, pero ahora dejo de culparlo y de enfadarme con él porque sé que mientras mantenga mi enfado con él, secretamente mantendré mi propia idea de ser pecador y culpable. Y puesto que me he dado cuenta que ya no es lo que quiero, por lo tanto ya no quiero seguir atacando a mi hermano. Entonces, el perdón es dejar de atacarme por haber atacado y dejar de atacar a mi hermano, porque atacarlo es seguir atacándome a mí. Esto es un círculo vicioso de te ataco, me ataco, te ataco, me ataco, te culpo y me culpo. Y una vez que ponemos un freno y decimos, es una gran tontera, no vale la pena, no vale la pena querer separarme de mi hermano, que es el Santo Hijo de Dios, a costa de mantener un yo individual y especial. Mi yo individual y especial no me ha dado paz. Cuando Jesús nos dice, ¿preferirías tener la razón a ser feliz? Yo queriendo tener la razón, quiero decir mi hermano es culpable. O también quiero decirme a mí mismo, yo soy culpable porque me enfadé con mi hermano y discutí con él. Entonces, aún así, Jesús nos dice, ¿preferirías tú tener la razón, independiente si crees que tu hermano es el culpable o que tú eres el culpable? ¿Preferirías creerte eso a ser feliz? Y ser feliz simplemente es dejar a un lado mi juicio porque yo no sé qué es lo que está pasando y no sé mirar correctamente esto. No sé mirar correctamente a mi hermano, no sé mirarme correctamente a mí, pero puedo elegir de nuevo a aquel que sí sabe mirar con perfecta paz, amor e inocencia a mi hermano y a mí mismo. En otras palabras, tal como se nos dice en los primeros capítulos, la única función del obrador de milagros, del maestro de Dios o del estudiante, el practicante del perdón, la única función de él es aceptar la expiación para sí mismo, aceptar para mí mismo la mente correcta, el principio que dice, el Hijo no se ha separado del Padre. La expiación está solo a un paso, está ya en mi mente, pero yo la elijo en el momento en que reconozco que lo que yo elegí no me trajo paz. Elegí atacar a mi hermano, no me trajo paz. Luego elegí atacarme a mí mismo por haberlo atacado, tampoco me trajo paz. Ahora, una de las cosas que debemos también entender es por qué yo elijo culparme luego de haber proyectado culpa. Porque el uso que el ego tiene de la culpa es mantener mi yo especial. Prefiero sentirme culpable por haber odiado a mi hermano en vez de perdonarme por haberlo odiado, porque en algún nivel de mi mente creo que eso me beneficia como un yo especial. Me dice, ah, me siento culpable, existo. Existo como un cuerpo o como una mente dividida o como algo, una entidad separada del amor de Dios, y eso es lo que quiero. Cuando eso ya no sea lo que quiero, ya no me va a interesar la culpa, no va a tener atracción para mí, por lo tanto no me voy a sentir culpable. Y si no tengo atracción por la culpa, tampoco tendré una atracción por proyectar la culpa. Por lo tanto, no voy a tener atracción ni por atacar a mi hermano ni por atacarme a mí. Jesús nos dice que cada vez que tenemos miedo es porque todavía estamos sosteniendo el deseo de ser especial. En algún nivel hemos tomado la decisión de separarnos, lo cual es imposible, pero queremos que sea posible y luego creemos que es posible. Y entonces todos mis ataques hacia mis hermanos y el mundo o mis ataques hacia mí mismo es lo mismo, cumple la misma función. Ya sea si te culpo a ti o me culpo a mí mismo, cumple la función de decir, existo como un yo individual y esto es lo que quiero. Cuando ya no sea lo que quiero, me daré cuenta de que cada vez que me vea tentado a proyectar culpa en ti, me daré cuenta esto es lo que quería antes, conservar mi yo especial, pero no vale la pena porque no me ha hecho feliz y lo único que me haría feliz ahora es unirme a ti. Y para unirme a ti, debo simplemente unirme a Jesús o a la mente correcta, al Espíritu Santo. Qué bonito, gracias Itzaro, qué hermoso. Muchas Gracias, gracias gracias. igualmente.
Y bueno, esta clase la vamos a ir terminando ahora con un ratito de meditación. Un ratito de, en lo posible, hacer la práctica de todo esto que estamos estudiando teóricamente, llevarlo a una experiencia, que básicamente es lo que nos llevan las lecciones del libro de ejercicios. Quien desee puede cerrar los ojos si se siente cómodo, buscar una posición cómoda, respiramos profundamente, traemos nuestra atención a la mente y vamos a poner atención. Hay una de las primeras lecciones del libro de ejercicio donde se nos dice que pongamos atención a todas aquellas relaciones donde hemos proyectado culpa. Y rápidamente voy a observar a una persona o a más de una persona ahí en mi mente con quien tenga un conflicto, a quien todavía no le perdono del todo, con quien aún tenga una relación de odio especial y a veces a la vez de amor especial. Puedo ver a mi hermano o mi hermana y ahora puedo imaginar, tal como nos dice Jesús en la lección 70, si te resulta útil, imagina que te estoy llevando de la mano, que te estoy guiando. Te aseguro que esto no será una vana fantasía. Puedo imaginar que está Jesús conmigo y me toma la mano. Todo esto es una metáfora, no es importante la figura. Lo importante es el símbolo que yo quiera ocupar para unirme a Él. Lo importante es mi intención de unirme a Jesús, al Espíritu Santo, a mi mente correcta. Entonces, tomado de la mano de Jesús, voy a mirar a mi hermano o mi hermana, uniendo mi voluntad a la de Jesús y permitiendo que sea Él quien mira a través de mí, que sea el Cristo con su visión de perdón mirando a través de mí hacia mi hermano o mi hermana. Y me daré cuenta. Ahí en mi mente puedo decirle a mi hermano, te estaba condenando para yo salvarme de una condena. Pero ahora Jesús me dice que no hay condena porque no hay pecado. Por lo tanto, ya no quiero condenarte, no quiero proyectar culpa en ti, porque solo perdonándote a ti es como me perdono a mí. Solo viendo la verdad en ti es como podré verla en mí. Y uniéndote a ti, uniéndome a ti es como me uno a mi Padre, recordando nuestra unidad contigo, hermano o hermana. Es como puedo recordar mi unidad con mi Padre y saber que nunca me separé de Él. Por lo tanto, antes te ocupé como una manera de separarme de mi Padre y ahora te quiero ocupar como una manera de unirme a Él. Y por esto es que te doy las gracias. Amén. Muchas gracias. Esto lo podemos ocupar como la práctica en este día si alguien lo desea. Simplemente observar el propósito que le dio a sus relaciones, el propósito que le he dado a mis relaciones, de separarme de Dios. Y ahora ocupar estas relaciones para unirme a Él, que en realidad es recordar que siempre he sido uno con Él. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Es un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, nos estaremos viendo el jueves, pues. Bendiciones. Hasta pronto. Bendiciones, Itzaro. Gracias. Gracias.